Su verdad me da vida. Su verdad es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ¡ay, Señor, Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos a Siguiendo sus huellas. Señores, estamos entrando en una temporada muy diferente y hermosa, porque hemos venido a querer compartir algo que nosotros vivimos en el mes de febrero y que esperamos que muchos de sus jóvenes también. Bienvenido, Benito. Bienvenida, Vivian, querida. ¿Cómo estás? En verdad, muy feliz porque todo lo que se hace con amor, todo lo que se hace con dedicación, sobre todo con mucho esfuerzo y sacrificio, miren, se disfruta al final. Dicen que de la mano, los dedos que menos cansados están son aquellos que no trabajan. Nosotros en Siguiendo sus huellas podemos decir que un evento que por tercer año consecutivo hemos llevado a cabo con la gracia de Papá Dios, con el empuje del Espíritu Santo y con su divina providencia, ha rendido sus frutos. Hoy le queremos traer uno de esos pequeños frutos. El doctor Ramón Barreiro nos acompañó en una de esas charlas preciosas con sus vivencias personales, con su práctica profesional y con todo lo que Dios ha hecho en su vida. Ese tema que escuchamos, esa hermosa lectura de Jeremías, está directamente ligada al tema que trató el doctor Ramón Barreiro en el Youth Chat 2025, en el pasado mes de febrero 21 y 22, en el Dominico Americano, que abrió sus puertas para cerca de 700 jóvenes que estuvimos allí. Una experiencia hermosa, el tema del doctor Barreiro, el valor y la fuerza del autoconocimiento y la propia identidad. Joven, Dios te hizo con sus propias manos, te conoce desde el vientre de tu madre, desde tus entrañas, y Él sabe, tiene unos planes maravillosos para ti. Déjate moldear por Dios, como lo hicieron todos esos charlistas que estuvieron con nosotros, contándonos sus experiencias del amor de Dios en sus vidas. Vamos a disfrutar esta charla y a compartirla con todos nuestros jóvenes en el mundo entero. Sean bienvenidos a Siguiendo sus huellas. ¿Están listos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. La clave está en hacer lo que amas con pasión sin perder de vista lo que realmente importa. Nuestra familia, nuestros valores y los que nos llena el alma. Ella siempre tuvo una perseverancia que yo digo que yo no la tengo, porque ella nació con ese don que el Señor se lo proporcionó. Gracias. Cuando tengo un problema y me siento temeroso, le pregunto al Señor, ¿qué debo de aprender de esta situación? Doy gracias por lo que Él me va a enseñar, en donde realmente le meto pasión, le meto interés, le meto energía, pues el negocio avanza. Les invito hoy a relacionarse con sus emociones. Tú tienes emociones, tú estás vivo, tú estás viva. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo la voy a manejar diferente. Somehow
vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder guardar en nuestro corazón y poner en práctica. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. La calidad crea su propia demanda. Tú te vas a dar cuenta un día, es por aquí que me tengo que ir. Eso va a llegar, te lo garantizo. Cuando a ti te gusta lo que tú haces, tú gustas en lo que haces. El dinero va a estar toda la vida en manos de ustedes. Así que ustedes tienen dos opciones. O aprenden a manejarlo o pasan la vida preocupándose por él. Ese balance, ese disfrute que es válido tenerlo, señores, pero con un plan, con un límite. Miren a la persona que está a su lado, le den un abrazo y le digan qué bueno que viniste. Todo lo que deseas con las fuerzas de tu corazón, Dios y el universo conspirará para hacerlo realidad. No es lo que te pasa, sino cómo eliges actuar frente a la circunstancia. O es todo o nada. Por eso nos esforzamos para poder alcanzar mis sueños. En este trayecto de vida, nunca estamos solos. Soy el doctor Ramón Ernesto Barreiro. Soy médico internista, nefrólogo, con un entrenamiento en psiquiatría. Fui fundador de la unidad de COVID de Secanot. Dirijo en la unidad de hemodiálisis del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. He sido militar muchos años. Además, soy jefe de servicio de nefrología del Hospital Félix María Goico. Decidí ser médico porque en mi familia existe una gran vocación de servicio. Desde muy pequeño, mis padres fueron personas en su comunidad muy preocupados por los demás. Cuando tuve la oportunidad de luchar en la pandemia y ver que todo estaba aparentemente perdido, esa oportunidad me permitió sacar lo mejor de mí. Para mí ha sido una gran lucha, un gran trabajo, pero la mayor lucha ha sido en mi interior. En el día de hoy voy a hablarles sobre el trayecto de mi vida, todo lo que he tenido que vencer para lograr los objetivos de ser un gran médico y de ser una persona que pueda hacer cambios en la vida de los demás. ¿Cómo están ustedes? ¡Santo Domingo! Yo siempre quise hacer eso. ¡Santo Domingo! ¡Wow! ¿Cuánta gente linda hoy? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Miren, para mí ha sido muy difícil. Yo escuchaba a la comunicadora hace un momentito y yo decía, wow, ella está hablando de mí. Está hablando del temor, del miedo, de eso que no te permite ir adelante. Y ese tipo que está ahí hoy, que no soy yo, es una foto. Él no soy yo. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. A ti. ¿Cómo te llamas tú? Sí, a ti, parte, ven, parte. Voy allá, voy allá. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Carla. Carla, ¿por qué tú estás aquí? ¿Te obligaron? No. ¿Por qué estás aquí? Porque vine a buscar un mensaje motivacional para mi vida, porque estoy pasando por un momento en el cual estoy muy confundida. Entonces vine aquí como a orientarme. Ay, no. Ven acá, ven acá. Ven acá. Dame un abrazo. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por compartir. Voy para adelante. Corro, corro. Salto. Pónganse de pie, por favor. Vamos a ver, pónganse de pie. Levanten las manos. Bajen los brazos. A los lados. Al otro lado. Dos. Siéntense, por favor. Yo no puedo hablar si no me estoy moviendo. Yo tengo una condición desde niño por la cual yo siempre tenía que moverme. Desde niño tenía bajito el micrófono, muy bien. Ahí. ¿Me oye mejor? ¿Me oye mejor? ¿Me oye mejor? Bien. Desde niño siempre tuve una condición
que no me permitía estar tranquilo. Tenía que moverme de aquí para allá, de allá para acá. No podía leer. Tenía dificultades para la lectura. Tenía dificultades con las matemáticas. Tenía dificultades para ciertos movimientos que implicaban el tacto fino. Tenía muchas dificultades. Y en ese momento de mi vida, la primera infancia, yo sinceramente no tenía deseos de existir. Sentía que yo era una basura. Me sentía que no valía nada. Ese niño soy yo. Miren su cara. Ese día era el cumpleaños de mi hermana y aprovecharon y me tiraron la foto porque yo cumplía 3 días después. Con un bizcocho rosado me tiraron esa foto. Mis padres eran personas muy diferentes. Mi padre había vivido fuera del país y estaba con una visión de izquierda. ¿Qué era la izquierda? Todo lo que era opuesto al Estado, al gobierno. Mi papá venía de un país socialista. Mi papá tenía una idea de cambiar las cosas. Tal vez influyó en mí. Mi mamá es una mujer de provincia, una mujer humilde, que fue una madre adolescente. Mi hermana mayor nació cuando mi mamá tenía 14 años. Mi mamá no tuvo la oportunidad de estudiar y cada vez que me veía que yo no tenía la capacidad de leer, me decía, tú vas a hacer lo que yo no hice. Pero ¿qué pasa? Me tocó vivir con mi mamá hasta los 5 años, solo con ella. Mis hermanas vivían con mis abuelos. Mis abuelos pertenecían a una clase social diferente a la de mi mamá. Me tocó vivir en diferentes barrios de la capital. Y mi vida era soledad pura, soledad pura. En esos primeros añitos de mi vida yo le decía a papá, al policía de tránsito, al vecino, porque yo no tenía papá en ese momento. Mi papá vivía huyendo al gobierno de Joaquín Balaguer. ¿Saben quién es Joaquín Balaguer? Para mí fue muy difícil. Cuando nos juntamos de nuevo, mis hermanas y yo tenía 5 años. Mis hermanas eran muy diferentes a mí. Eran académicamente excelentes, centradas, matemáticas, lectoescritura perfecta, le gustaban los deportes, eran populares y yo era lo opuesto. Recuerdo los primeros años de escuela en donde yo terminé de perder la fe en mí porque mi cerebro era un cerebro digital como el de ustedes. Yo pienso en imágenes. Le dije que tengo TDAH. Lo dije. Yo tengo TDAH. Pero además de TDAH, tengo un rasgo de autismo que se llama Asperger. Autismo tipo 1. Entonces mi cerebro vive discutiendo. Una parte de mi cerebro que dice, hazlo, inténtalo. Y el otro dice, tú te estás volviendo loco. Tú te estás volviendo loco. Entonces, en esa lucha, voy a la escuela y para mí fue el peor lugar del mundo. Un lugar aburrido, un lugar donde habían unas reglas que yo no entendía. Y yo siempre he sido fanático de la justicia. Y no hay un sitio más injusto que una escuela para un niño. Completamente. Tienes que entrar a las 8 de la mañana. El recreo son 15 minutos. No corra tanto, muchacho. Para la dirección. Yo no hice nada. En ese contexto, me iba muy mal desde el punto de vista académico. Y cada vez que me paraba, me sudaban las manos, como ahora me sudan las manos. Me sudaban las manos.
tenía temor. Y lo que había leído la noche anterior, me paraba frente al pizarrón y lo había olvidado. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes que se le olvida lo que estudiaron? ¡Levante la mano! Uy, pero ustedes tienen TDAH igual que yo. Entonces me tocaba vivir ese momento. Mis profesores no me entendían. Recuerdo una profesora, la puedo mencionar a ella, no me demandan. Donde quiera que estés, Sibelice, quiero decirte esto. Ese día que me paraste en el pizarrón que dijiste, eres un tonto, no vas a ir a ningún sitio. Yo lloré hacia adentro, pero me dije, como ustedes se dicen en algún momento, cuando les toque, tú no podrás conmigo, nadie podrá conmigo, porque yo lo voy a intentar. Todos tenemos una historia personal, una historia que nos marca, pero a pesar de yo estar solo, yo no me sentía solo. Cuando lloraba, era evidente que había una presencia conmigo, una presencia que en el tiempo era un Dios personal, ese Dios que dio la vida por ustedes. Nunca me dejó solo. ¿Cómo lo sé? Porque a pesar de vivir la desolación, ¿saben lo que es la desolación? No tener ningún atisbo de solución, en donde lo que queda es la muerte. Yo viví la desolación. La desolación es el hambre, el desamparo, la soledad, el abuso. En ese momento de mi vida, yo sentí una presencia y le hablé. Yo no lo busqué, porque una persona como yo no lo iba a buscar. Él me buscó a mí, como te busca a ti, a ti, a ti y a ti. Yo siempre pensé diferente. Yo siempre me dije a mí mismo que yo quería ser un científico, que yo iba a tener un pensamiento que cambiara las cosas. Pero la escuela decía otra cosa. La escuela decía completivos, extraordinarios. Mi nota, mi hoja de nota, mi carpeta de notas, parecía un arbolito. Rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Ese era yo. Y ellos tenían razón, porque entender lo diferente es muy difícil. Hay que estar abiertos al cambio. Hoy les recomiendo algo. Cuando les duela, sigan adelante y estén abiertos al cambio. Yo tenía en esos años de adolescencia dos amigos, dos grandes amigos. Ese perrito que está ahí, que se llamaba Punky. Yo me paraba ese era el balcón de mi casa y miraba hacia abajo. Y todo el que pasaba, yo le decía, adiós vecino, adiós señora, platanero, policía, a ti de YouChat, ¡hey! Ese era yo. A todo el que pasaba por ahí, y ese perrito me acompañó durante toda mi adolescencia. El otro amigo que logró sentarse y entenderme, darme un amor incondicional, perseveró, y cada vez que me caía me decía, inténtalo, yo sé que tú puedes. Ese era mi papá. Yo he tratado de imitarlo, pero no he podido. A través de mi papá logré entender que ese ser personal que me buscó estaba en mi papá. Mi papá siempre me dijo una frase: hijo mío, yo nunca te voy a abandonar. Hijo mío, yo nunca te voy a abandonar. Leyendo la Biblia me di cuenta
que Dios hablaba a los hombres, hablaba de maneras misteriosas. Le habló a Samuel. Cuando Dios le dijo, Samuel, Samuel, y él dijo, háblame, que tu siervo escucha. Va a haber momentos en los cuales la vida lo va a golpear y ustedes le van a decir a Dios, Dios, háblame. ¿Cómo van a decir? Háblame, que tu siervo escucha. El caso de muchos más en la Biblia, en donde ellos abrieron su corazón, Dios primero y ellos después. El único pecado que no se perdona, según la Biblia, es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la blasfemia consiste en tú negarte a recibir el perdón y el amor. Entonces Dios siempre está, Dios siempre está. Y si yo tenía una incapacidad, quien fue responsable de poner las cosas en orden y acompañarme fue ese Dios personal. Dios. Y hace un momentito, quien expuso hace un momentico dijo, lo importante es la fe. La fe. Todos tenemos un discurso parecido porque es el mismo Dios. Yo me hice una promesa y cuando la escuchaba a esa persona tan bella que estaba ahí decir, yo sé que si yo rompo la promesa a Dios, Dios lo puede quitar todo. Mi mente decía que no podía leer, que no podía salir adelante, que iba a quemarme en todos los cursos. Pero el Espíritu, porque somos mente, cerebro, que es la mente, y espíritu. Dios nos habla en el Espíritu. ¿Por qué Dios nos habla en el Espíritu? ¿Se han preguntado quiénes son católicos que están aquí? No todos tenemos que ser católicos. La iglesia, que es sabia, bautiza a los niños porque no es al intelecto que va el Espíritu Santo, es al Espíritu. Y en mi espíritu, cada vez que yo me entregaba a Dios, retiros, oración en el Santísimo, estar en santidad, evitar el pecado y la ocasión de pecar, en ese momento de la fe, yo logré crecer un poco más. Cada paso humano debe estar acompañado de un paso de fe. Yo entro a la universidad. La universidad me pareció el lugar sumamente lúgubre y difícil, peor que la escuela. Era peor, se los advierto. Es peor la escuela, pero la universidad es mucho peor. Es cierto. ¿Verdad que sí? Entonces tú llegas a la universidad, te encuentras profesores orgullosos, con muchos títulos, pero no tienen ningún tipo de acercamiento hacia ti. Tú eres la matrícula 94022. Bachiller. Entonces siempre te tratan como si tú fueras un objeto, porque el mundo nos ve como un objeto. En ese año de universidad tuve dos situaciones que me dieron muy duro. Andaba en compañía de mi mejor amigo y nos asaltaron y a él lo mataron. Luego, yo vivía en una barriada. Saliendo de casa, me agarró una patrulla, me llevaron al palacio de la policía. Yo tenía 17, 18 años, yo terminé muy temprano el colegio. Y cuando estaba en el palacio me dijeron, usted acaba de lanzarle una bomba al Partido Reformista, usted es un terrorista. Hubiese querido tirársela, pero yo no tenía el valor. Ni lo tengo todavía. Ah, no le he dicho, yo soy militar. Cállese, yo soy militar. De esas vueltas de la vida. Entonces, ese año de universidad ese primer año fue terrible. Ahí fue que terminó de fuñirse la cosa. La bicicleta se le fue la cadena.
En ese año entonces, con esas notas, me mandaron a un departamento que se llama el área de prueba académica. Yo voy a prueba académica, me hacen una evaluación y me dicen, usted no debe seguir en medicina. Usted debe irse a una carrera técnica, porque probablemente usted tuvo lo que se llama daño cerebral mínimo al nacimiento. O su madre fue una mujer que no se alimentó bien, no tomó hierro. Usted debe ser ebanista, debe ser mecánico, porque la gente también tiene una idea de que el ebanista y el mecánico están por debajo. Usted tiene algo de retraso mental. Ya ustedes saben, yo tengo retraso mental. Yo me fui yo solo y digo, pero ¿qué retraso tengo? Si tengo algunos dones que otros no tienen. Yo tengo dones, tengo un pensamiento profundo, tengo un pensamiento lateral. ¿Saben lo que es el pensamiento lateral? Que si todo el mundo, tú sabes, que si todo el mundo piensa que la solución de un problema es la tradicional, yo tengo la idea de resolverlo de manera simple, de manera directa, que si los pasos son de la A a la Z, yo voy de la A y lo resuelvo. Entonces yo decía, pero si yo tengo esa capacidad, si puedo hablar con las personas, si además quien tiene un corazón sano, tiene un cerebro sano, ¿verdad que sí? Porque para amar, para amar, hay que aprender a amar. Eso decía un señor que se llama Viktor Frankl y lo decía también Erich Fromm. Entonces en la universidad me tocó decir, bueno, ¿qué hago? Yo tomo una decisión. Yo voy a buscar una alternativa para yo aprender en este lugar que es difícil para mí. Para mí memorizar es dificilísimo. Para mí las matemáticas era terrible. Yo sumo como un niño de 4 años. Uy, qué vergüenza. Así sumo yo, con los dedos. Mis hijas lo hacen mejor que yo. Entonces, en ese momento, todos nosotros tenemos cicatrices. Y esas cicatrices que duran para toda la vida, nosotros podemos aprender de ellas. Esas cicatrices son invisibles. Esas cicatrices que hacen que esa hermosa joven en un momento diga, yo dudo de que yo pueda, yo estoy confundida. Yo también. Y todos nosotros, en un momento de nuestra vida, pasado y presente, vamos a estar en esa situación. Vamos a estar confundidos, pero debemos tener la mirada al final. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué queremos lograr? ¿Y con quién estamos? ¿Estamos solos? ¿Estamos solos, sí o no? Me voy, no, es que no saben. ¿Sí o no? Bien, entonces yo dije, yo voy a reconstruirme. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me reconstruyo? Yo siempre quise cantar. Qué casualidad, cantar también. Y nunca había cantado. 17, 18 años en la universidad, no había cantado nunca. Y dije, vamos a probar en el coro. Probé en Mangulina, que había un departamento de baile folclórico, y yo tengo 2 pies izquierdos. 2 pies izquierdos. Dije, bueno, vamos al coro. Cuando fui al coro me dijeron, no, usted no tenía una voz adecuada. Ay, mi madre. Fui al coro de la parroquia y me dijeron, tampoco. Bueno, pues entonces fui al coro del Dominico Americano aquí y me probó un señor que se llamaba Mario Martínez, que es un pianista consagrado, profesor de canto, y se me quedó mirando y me dijo, tú tienes una voz rara. Nadie se había dado cuenta, porque todo el mundo buscaba una voz común. Y él me dijo, tú eres contratenor. ¿Con qué? Contratenor. Tú tienes una voz aguda que es similar a la voz de soprano. Las mujeres tienen voces agudas y graves. Las voces graves son las de contralto, que se parecen a las de los varones. Y la voz aguda de la mujer es la soprano. Yo tenía una voz de contratenor. Entonces yo no podía cantar como cantaban los demás, porque hay lo que se llama un registro, que es donde se canta.
mi registro estaba por encima. ¿Saben? ¿Conocen algún artista que cante en un registro alto? ¿Quién? Quizás te puedas preguntar. Ricardo Montaner, Cristian Castro. Con ella, solo con ella, cada noche yo me vuelvo a enamorar. Entonces, él me dijo, pero yo no sé cantar. Y me dijo, no te preocupes, yo te enseño. Me enseñó a cantar, me dieron una beca, aprendí inglés. Volví al coro de la universidad con el pecho. Necesito que me pruebe de nuevo, profesor. Wow, contratenor. Lo que había negado, este señor que vio en mí y confió en mí, por eso les recomiendo algo. Rodéense de personas que los amen. ¿Cómo saber que alguien te ama? Te respeta, te escucha y tiene algún tipo de contacto contigo. Y se goza tus triunfos. Me aceptaron en el coro y me dieron una beca para la medicina. Comencé a mejorar. Hice un plan de estudios y me di cuenta que yo aprendo de manera diferente. Mientras los otros repiten, yo asocio. Digo, esto tiene que ver con esto, pues entonces ese es el resultado. Y me di cuenta también que tenía lo que se llama memoria de largo plazo. ¿Saben lo que es la memoria de largo plazo? Hay la memoria de trabajo, que es la memoria que uno usa para recordar las cosas inmediatamente, pero yo no tengo esa memoria. Mi memoria, por el TDAH, no tiene esa memoria. Yo tengo la memoria de largo plazo, que necesita asociar las cosas y luego que entró ahí no sale nunca. Entonces yo recuerdo cosas desde los 4 años, porque entró en memoria de largo plazo. Mis notas comenzaron a subir, como les dije. Comencé a aprender de oído, me iba a los grupos y los escuchaba leer y me lo aprendía de oírlo. Iba y hacía esquemas, dibujos y me lo aprendía. De pasar de C, yo pasé a B y de B pasé a A. Ahora, no me gradué con honores, era imposible, porque había quemado 1 año casi. Pero eso me enseñó a valorar a las personas que estaban en condiciones de dificultad. Y esos son mis pacientes. Mis pacientes, yo les doy lo que no me dieron a mí. Empatía. En el 2020, recuerdo que vimos las imágenes de China, donde moría la gente. ¿Alguien de ustedes tuvo algún familiar que murió de COVID? Levanten la mano, por favor. ¿Alguno de ustedes vio las imágenes en televisión del periodo de COVID? ¿Ustedes estuvieron en sus casas sin poder salir? Levanten la mano los que no pudieron salir. ¿Alguno de ustedes o algún familiar tuvo que ir a algún médico y el médico no lo vio porque había médicos que no estaban? El médico no lo vio porque había temores. Entonces, cuando yo me vi en esa situación, yo dije, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo diferente. Todo lo que había vivido desde mi niñez, adolescencia, mis fallas en la universidad, hasta ese momento, me prepararon para eso. Me llamaron para fundar la unidad de COVID de Secanot. ¿Conocen Secanot? Esa unidad tenía 60 camas, 50 camas de pacientes intubados. Intubados es en una máquina de ventilación mecánica. Yo tenía bajo mi cargo, junto con otros compañeros, 100 médicos y 200 enfermeras. Turnos de 24 horas. Nos tocó dar la cara por nuestra población. Y le digo algo, valió la pena. Salvamos al 70% de los pacientes. El otro restante no pudimos salvarlo, pero lo intentamos. Qué feo me veo con eso. No, dame el favor, esa niña, dámele un premio.
no es lo que te pasa, sino cómo eliges actuar frente a las circunstancias. Víctor Frankl. Ese libro tienen que leerlo. Se llama El hombre en busca de sentido. Antes de creer en mí, ellos ya lo hacían. Párate, mi amor, por favor. Y eso lo cambió todo. Gracias. Nunca duden de ustedes. Doctor Ramón Barreiro, impresionante. Otro aplauso más fuerte. Muchas felicidades, doctor, hermosa. ¡Otra vez! Vamos a tener este momentito, preguntas y respuestas, algunas inquietudes que surgen a lo largo de las exposiciones. Son aclaradas en este momento. Por favor, si le podemos pasar el micrófono, hay una joven por ahí que quiere hacer preguntas. ¿Micrófono? Póngase de pie y nos dice su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Lucía y me gustaría preguntarle que usted contó que en la universidad como que no era muy buena al principio y tenía muy malas notas. Entonces a veces pasa que cuando uno es realmente malo en algo, sin embargo quiere iniciar a mejorar, le da mucha vergüenza. Así que, ¿cómo usted se enfrenta a ese tipo de circunstancias? Ok. Fue muy largo. ¿Cuál es tu? No, muy buena tu pregunta. Excelente. ¿Tu nombre completo? Lucía Mariela Amador. Muy bien. Lucía. Mira, Lucía, hay dos formas de enfrentar el problema. Algunos, porque no hay una fórmula para enfrentar los problemas. Cada problema necesita una fórmula personal. A veces no eres muy bueno en algo porque necesitas ensayarlo. Y te voy a dar algo para toda la vida. ¿Cómo logré ser un gran médico? Descubrí que luego de 10,000 horas, que son entre 5 a 7 años, de leer, de practicar algo, tú eres un experto. Así es. A veces, en el momento que ustedes están, entienden que no son capaces. Lo que pasa es que no están entrenados. Y el cerebro es una computadora. Necesitas tiempo, paciencia. Entonces, esa sería una solución. Ahora, si luego de darle tiempo y paciencia te das cuenta que tienes otros talentos en donde fluye con un esfuerzo menor, algunos recomiendan ir por ese talento. Mi fórmula es la siguiente. A la situación que me da problemas, yo tengo que enfrentarla. Tengo que enfrentarla. Porque si no la enfrentas, te va a alcanzar en el tiempo. Buenísimo, buenísimo. O sea, esfuérzate y sé valiente como... Esfuérzate y sé valiente. Como hemos dicho aquí en Lemon Youth Chat. ¿Otra pregunta? Tenemos, adelante, por favor. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo Hola. está? Tengo dos preguntas. Ok, la primera es que me dio curiosidad. ¿Y si es que una de sus hijas se llama Erika? Espérese. No. Bueno. ¿Quisiera? Ok. Pues déjame decirle adiós, Erika. ¡Ay! Bueno, la otra es que, ¿cuál fue el momento más difícil de su carrera como profesional que lo ayudó a ser resiliente? Que usted dijo, no, como que me voy a rendir. ¿Cuál fue el momento más difícil? Sí, de su carrera como profesional. Cada momento de mi vida. Oh. Siempre hay un problema. Pero una situación específica. Sí, te digo por qué. Porque cuando uno ve las apariencias, piensa que ya todo está resuelto. Yo tengo TDAH. Tú me acabas de decir algo y me hiciste una pregunta, pero si me haces 2 preguntas, yo no te puedo responder la segunda, porque mi cerebro borra la segunda. Entonces yo tengo que enfrentarme a eso, tengo que enfrentarme a escuchar a los pacientes que me dicen muchas variables y yo tengo que concentrarme y gastar energía cerebral, que si otro gasta 10, yo gasto 50. Que si otro para leer de una enfermedad son 2 horas,
yo tengo que tomar 10 horas. O tomar el camino corto, que es poner a 3 a discutir. Esa es la solución. Y aprendo de escuchar la discusión. Por ejemplo, yo dirijo 2 departamentos de mi especialidad y le pregunto, desde el más pequeño al más alto, en el rango, ¿cuál es tu opinión? Y en el proceso, el ejercicio de la pregunta, sale la solución. Mi cerebro utiliza la intuición. ¿Sabe lo que es la intuición? La intuición es un esbozo de inteligencia que todos tenemos, que está ahí y que te grita, te dice, esa es la verdad. Muchas gracias. Muy bien. Interesante lo que le dice el doctor, porque si usted le toma más tiempo en el buscar ese resultado, entonces significa que puede quizás investigar más que los que solamente se le toma menos tiempo. Y quizás está en la posición que está por eso. Así que el esfuerzo es importante. Atención, adelante, perdón. Bueno, mi nombre es Jennifer y yo le tengo una pregunta que a mí me gustaría estudiar medicina. Esa es la carrera que yo quiero y la que básicamente siempre he querido. Entonces, a mí me gustaría especializarme en el área de cardiología. Y yo le quería hacer una pregunta de qué tipo de consejos usted me puede dar a mí para yo y centrarme en ese camino, porque es una carrera que me gustaría estudiar, pero la verdad me da mucho miedo. Entonces, siempre mi mamá me ha dicho que o yo debo de sentir miedo o debo de aprender a vivir con él. Pero la verdad, hay veces que sí como que me friso y me gustaría como que, ¿cómo yo puedo botar ese miedo a esa carrera? O sea, ¿cómo yo puedo iniciar? Te puedo decir la verdad. La verdad que nunca se va a ir el miedo. Yo, con cada paciente que me enfrento, con cada paciente que salvo, yo tengo mucho miedo. El miedo es necesario. El miedo te hace humano. Quien no tiene miedo, quien no tiene sentimiento, es un psicópata. Tú eres ideal para ser médico, porque tienes miedo, tienes una emoción. La pregunta tuya sería, ¿qué debes hacer? ¿Qué pasos dar? El primer paso. No piensen que cuando van a resolver un problema, comenzar con grandes pasos, pequeños, grandes pasos. Decir, yo amo esto y me voy a detener un poquito sobre el amor, hablar del amor, que es algo que yo he tenido que definir en mi vida. Amar algo es no sentir por eso. Amar algo, amar es una decisión. Eso se usa en el amor, en la amistad, en el trabajo. Amar algo es, yo no quiero ir a trabajar, hay días que no quiero ir, pero es una decisión. Yo no siento hacerlo. Yo no siento ser católico, no lo siento, no lo siento. Siento que eso está mal, no es eso, es decidir amarlo. Y amarlo es, tú decides, yo soy capaz de tomar esta decisión, la tomo. Quiero abandonarlo, no lo abandono porque lo amo. Y detrás del amor, doctor, está también a veces el sufrimiento. Porque duele uno esforzarse, estudiar y levantarse temprano. Otro ejemplo del amor, así como usted pone, por ejemplo, cuando le nace un niño. Amar a ese niño que cuando tú quieres dormir a las 3 de la mañana se levanta. Es tomar esa decisión de amor es muy importante, pero duele. Duele. Vivian. Antes que se me olvide, porque el TDAH se le olvida todo. Leí hace mucho un escritor italiano, Luigi Giussani, decía que el Señor nos daba 2 gracias. Dios nos regala 2 gracias. La tristeza y el cansancio. Wow. Si iniciaste y te duele, te sientes triste, no logro lo suficiente, aunque me esfuerce, eso Dios te regaló. Te regaló una tristeza y el cansancio. Muy bien, muy bueno. Vivian. Hola, yo soy Vivian Uceta desde la producción y vine a decirle al doctor, usted está hablando de usted y muchas cositas que los muchachos quizás no entienden, pero para mí usted es uno de los mejores médicos que hay en República Dominicana. Vamos a darle un aplauso al doctor y le voy a decir por qué. Espero que no se me sonroje.
porque la curiosidad y las mismas condiciones con las que el Señor lo creó hace que usted descubra lo que nadie descubre. Trabajo en el sector de seguros de salud y le hemos enviado pacientes al doctor sin diagnóstico y con malos diagnósticos, y él es quien ha descubierto lo que tiene y cómo sanarlo. Wow. Así que un gran aplauso para el doctor. Wow. Gracias. Wow. Tenemos una pregunta acá. Póngase de pie, por favor. Ok, bendición papi primero. Dios te bendiga. Mi pregunta es de que ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida? No, de tu vida no. Más difícil o que te marcó más en el periodo entero de tu adolescencia. Como les decía, no hay una métrica para decir esto dolió más o menos, porque un elemento que produce un gran dolor en un momento, en otro no es tan grande. Si yo tengo 5 años y mi mamá se va, el dolor es insoportable. Pero yo con 52, el dolor de la muerte de mi mamá es muy grande, pero podría llevarlo mejor. Ahora, no hay un momento de dolor, hay dolores en cada momento. Ahora, si hablo de mi niñez tuvo dolores, mi adolescencia, ¿tú quieres saber cada uno? De la adolescencia. En mi adolescencia, tú ves que el TDAH salió, ya me preguntó la adolescencia. Yo no. En mi adolescencia, mi mayor dolor fue estar solo y no encontrar quién fuera mi amigo. Por un aplauso hoy, papá, por favor. Bien, tenemos una última pregunta. Aquí, adelante. Primero que nada, saludo para el doctor Ramón. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi pregunta es... ¿Cómo te llamas? Yo soy Diego Muñoz, un placer. Diego. Un aplauso para Diego. Mi pregunta es la siguiente, que usted habló sobre su pensamiento lateral y sobre la forma en la que usted tiene un pensamiento por aquí, uno por allá, por todos lados, y trata de engancharlo. ¿Cómo usted puede, o a través de su vida, cuáles son las técnicas que usted ha podido ver o desarrollar para poder enfocarse en ese tipo de cosas, para poder memorizar y contrarrestar ese tipo de situaciones? Sí, sí. Es interesante tu pregunta. En nuestra sociedad se le da un alto valor a la memoria. Y la memoria no es el culmen de la sociedad moderna. Lo que te hace grande es la asociación. Buenísimo. La conexión que hay entre puntos. ¿Qué relación tiene esto que está en el extremo distal con esto? Y eso tu cerebro lo hace solo. Pero necesitas sacarlo a la superficie. ¿Cómo? Necesitas estar tranquilo, dormir, estar sin ningún tipo de carga espiritual, dígase, no hacer el mal, confesarte a menudo, orar. A mí eso es la clave. Cuando no estoy en gracia, mi cerebro pierde la conexión con el espíritu. Y el cuerpo y el espíritu tienen diferencias. Tenemos 3 enemigos en el mundo que te lo voy a dar a ti para que te lo lleves para donde vayas, y a ti y a ti. El mundo es tu enemigo, la carne y el demonio. La carne siempre te va a decir, estás cansado, no estudies, no vale la pena. El mundo te va a decir, you chat. No, eso es. Siempre te va a tratar de ir por donde va la mayoría. Y la mayoría siempre va al precipicio. Y el demonio, que es un ser, que siempre va a tratar de desvincular el vínculo que Dios hizo desde el primer día, que es el amor. A destruir la creación. Muchas gracias, doctor Barreiro. Qué gusto poder tenerles.
esperamos que usted haya disfrutado tanto como nosotros de esta preciosa charla del doctor Ramón Barreiro, el valor y la fuerza del autoconocimiento y la propia identidad. No solamente que usted lo haya disfrutado, sino que vaya a nuestro canal de YouTube, Siguiendo Sus Huellas TV. Allí, pues obviamente si usted no se ha suscrito, se suscriba, le dé la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando el programa se sube al canal de YouTube, pero que lo compártalo con todos los jóvenes de su familia. Usted, joven que nos está viendo, compártalo con sus amigos, porque este mensaje está diseñado para ustedes y para todas aquellas personas que todo ese potencial y todo ese talento que con el que el Señor lo ha diseñado con sus propias manos, no lo está poniendo pues a exponenciar como Él quiere. Así que síganos en las redes sociales también. Usted sabe que estamos en Facebook, en Instagram, estamos también en Threads. Síganos en todas para que sea parte de la familia Siguiendo Sus Huellas. Vamos a dejarlos con una hermosa canción de Atena, Siempre te amaré. Nos vemos la próxima semana. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo.